Ser Podcast. Piensen en Bill Gates. ¿Qué ven? Ven fundamentalmente al cofundador de Microsoft, pero seguro que completarían su respuesta diciendo que Bill Gates ya predijo que podíamos vivir una peligrosísima pandemia mundial. Hasta ahí todo correcto. Pero hay quien ha unido esas dos partes de la biografía de Bill Gates para diseñar una teoría delirante. Le han puesto en el centro de un plan para diseminar el coronavirus, para que cunda el pánico y para que nos dejemos poner vacunas con microchips que puedan lavarnos el cerebro. Esta es la teoría de la conspiración de la pandemia, la gran teoría. Nos lo podemos tomar a guasa, pero estas ideas están empezando a ser un problema real. Noel Ceballos, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Acaba de publicar El pensamiento conspiranoico con la editorial ARPA. Tu ensayo es un repaso a todas las teorías de la conspiración de la historia. Si tuviéramos que hacer una lista de los ingredientes que tiene que tener una buena teoría de la conspiración, ¿cuáles serían? Pues yo creo que una mezcla de realidad y ficción, una serie de datos reales y contrastables, y luego, a partir de esos datos, damos un salto a las conclusiones. Y es un salto de gigante, siempre. Sin que haya nada en medio, claro. Sin que haya nada en medio. Nada sí, lógico, sí. vaya. No, pasamos de A y B, pasamos directamente a la letra Z. Tú señalas en el libro que la Revolución Francesa es un momento clave para entender las teorías de la conspiración. ¿Por qué? Porque hasta entonces había complots, y los complots eran, por ejemplo, pues a Julio César lo asesinan en las escaleras del Senado. Eran siempre complots en los que el poder de alguna manera se daba esas puñaladas, pero sin que interviniera el pueblo. La Revolución Francesa es la primera vez que el pueblo llano fue un agente de cambio, y a muchos pensadores estos pues no le encajó, no le encajaba para nada, y a partir de ahí empezaron a decir: hay alguien que mueve los hilos por detrás de la sociedad. ¿Y quién es? Y se empezó a culpar a élites muy minoritarias pero muy poderosas que movían los hilos y que cambiaban de alguna manera la historia. Y desde entonces ese es el esquema básico de una teoría de la conspiración. Tenemos una élite minoritaria pero que tiene muchísimo poder y que va por nosotros. Sin ninguna duda. Una de las primeras cosas que me percaté escribiendo este libro fue eso, ¿no? Que las teorías de la conspiración que existen en la actualidad hunden sus raíces en teorías de la conspiración de hace décadas o incluso siglos. Cambian los protagonistas y cambian los detalles, pero los cimientos del edificio, por así decirlo, siempre son los mismos. Y cambia quien se los cree, me refiero. ¿Cuál es el perfil de una persona a la que le resulta fácil pensar que hay una mano negra? Es que si me hubieras hecho esa pregunta antes de marzo de 2020, igual sabía un perfil, pero desde que empezó la pandemia, desde el coronavirus, yo creo que la pandemia actuó como napalm sobre el pensamiento conspiranoico. Igual gente que no era sospechosa de eso o que lo tenía latente, desde entonces lo ha desarrollado. Yo creo que ahora mismo no hay un arquetipo, no hay un retrato robot de un conspiranoico, sino que te los encuentras en cualquier parte. Es un virus mental y no sabes a quién va a atacar. En cualquier parte, a nivel internacional, pero ustedes dirán, ¿y en España hay conspiranoicos? Y hay datos que lo demuestran. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha hecho una encuesta y los resultados ponen los pelos de punta. 1 de cada 4 españoles cree firmemente que existen organizaciones secretas que influyen mucho en las decisiones políticas. 1 de cada 4 españoles. El sociólogo Josep Lubera dirigió esa encuesta. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es tremendo el dato. Sí, impresiona. Y hay otros también, como que 1 de cada 5 pues piensa que las mascarillas, pues está convencido que son malas para su salud. Y bueno, hay diversos datos en esa encuesta muy interesantes. ¿Estás de acuerdo con lo que nos decía Noel, de que ahora, a raíz de la pandemia, la sociedad se ha hecho más permeable a este tipo de teorías de la conspiración? Sí, yo creo que Noel lo ha explicado muy bien y la palabra clave es latente, ¿no? Porque en sociología identificamos un elemento que es la mentalidad conspirativa. Y eso es algo que hay personas más proclives y otras menos. Y quizá nos ha sorprendido sentarnos con nuestro vecino o nuestro amigo y ver que está compartiendo ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces es algo que se activa y que cumple una función de comprender la realidad, ¿no? Que te da seguridad y tienes la sensación de que controlas lo que te pasa.
La de las vacunas con los microchips, este que decíamos en torno a Bill Gates, es una de las últimas grandes teorías, pero hay otras que en España han ido cuajando. Por ejemplo, y aunque pueda parecer imposible, el terraplanismo. Marisol Rojas. Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo 25 pruebas de que la NASA es un fraude. 1. Escuchan a Oliver Ibáñez, es un youtuber español que sostiene que la Tierra es plana y que la NASA no existe. Su canal de YouTube tiene 500.000 de suscriptores, ha publicado un libro y este vídeo se ha reproducido más de 4 millones de veces. 2. La fotografía de la Tierra Blue Marble del año 2015 muestra claramente unas nubes formando la palabra sex. Hace 4 años esos vídeos escandalizaron al astronauta Pedro Duque, que tuiteó esto. Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana, no como broma. Alucino que haya un youtuber en español con 88.000 inscritos sobre este tema. 6 días después, y con 2.000 seguidores más, Ibáñez le contestó. La gente cree que la Tierra es plana e inmóvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Saludos. La Asociación de la Tierra Plana se fundó en Londres en 1956 y aunque después la humanidad llegó a la Luna, ellos han seguido manteniendo que todo fue un montaje de Hollywood. Desde entonces, los congresos de terraplanistas se han ido repitiendo por todo el mundo, también en España. En Barcelona, hace 2 años, se escuchaban este tipo de argumentos. No me sigas diciendo que porque el barquito se pierde en la curvatura, ¿la Tierra es esférica? Cuando si yo tomo un binocular y un lente teleobjetivo, ¿el barco sigue ahí? Hay algo que no calza. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Investiguemos lo que no calza. Y cada vez son más los que se suman a estas teorías en canales de YouTube, grupos de Telegram y páginas de Facebook. Illuminati confirmed. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana. Como tu encefalograma. No tenéis ni idea. Vamos, yo sé que la NASA te miente. Hacen parecer un demente para que la gente no abra su mente y no se despierte, ¿entiendes? Este trap que estamos escuchando lo han compuesto 3 jóvenes divulgadores científicos para precisamente ridiculizar estas teorías terraplanistas y llegar a los chavales que están comprando esas ideas en YouTube. Josep Lovera, ¿cómo podemos explicar que gente joven que ha pasado por el sistema educativo español, quiero decir, que tiene una base, pueda sostener que la Tierra es plana? Bueno, en primer lugar es importante ver que es una minoría. Estamos hablando de una de esas teorías de la conspiración tan llamativas que realmente hay muy poca gente que se lo cree. Y no podemos tratar a todos los pensamientos conspirativos de manera homogénea, ¿no? Dicho eso, claro, el otro día presentando el informe de FECIT con Pablo Simón, él recordaba que hay 8.131 municipios en España y que, dicho mal y pronto, pues puede haber un tonto del pueblo en todos ellos, ¿no? Y ahora la cuestión es que hay una red social, hay una manera de comunicarse y se organizan, ¿no? Entonces, cuestiones que son tan obvias como el terraplanismo, pues pueden tener una repercusión que antes nunca hubieran tenido, ¿no? Y la verdad es que también resulta, bueno, atrayente, ¿no? Y hay también una cuestión de postura, ¿no? De moda, de casi una posición política de no me creo nada, todo es mentira, ¿no? Pero luego también, aparte de esa postura más estética, pues hay personas honestamente buscando la verdad y son personas que, bueno, a nivel individual pues pueden tener unas dificultades para discernir un poco lo que es factible de lo que no, las pruebas, las fuentes, y que ese pensamiento de duda, de sospecha de que en realidad hay alguien que nos está haciendo daño y que está controlando los hilos, pues se genera una narrativa colectiva en la que se retroalimentan y generan esos grupos tan vistosos y de los que estamos hablando ahora, ¿no? Hablando de grupos vistosos, Noel, en el libro tú recuerdas cómo esas teorías de la conspiración se plasmaron en España con el colectivo Resistencia Democrática, que apoyaba, por ejemplo, las caceroladas de Núñez de Balboa en Madrid. Muchísimos de los manifestantes que estaban allí protestaban por una cuestión ideológica pura y dura, no tenían nada que ver con esto, pero cuentas en el libro cómo también había personas que protestaban contra el nuevo
orden mundial. ¿Eso qué es? El nuevo orden mundial es un concepto que se inventó hace muchos siglos y bueno, viene de todo esto que comentábamos antes, de un grupo minoritario, un poder que está por encima de los gobiernos y que lo que quiere pues es crear un nuevo gobierno que esté por encima de los gobiernos que pues que de alguna manera mueva todos los hilos del progreso de la humanidad. Pero lo que decía Josep es interesante porque de algún modo lo que une a todos estos grupos tan diversos es la rebeldía contra el sistema, la rebeldía contra la versión oficial y la sensación de nosotros no somos unos borregos, no nos quedamos simplemente en la superficie, vamos a profundizar. Y cuando empiezas a profundizar, al final siempre llegas al nuevo orden mundial y siempre llegas al gobierno por encima de los gobiernos. Una vez que uno empieza a coquetear con este tipo de teorías conspiranoicas, ¿es fácil volver atrás? ¿Se puede parar a tiempo? Yo creo que cuando caes por la madriguera de conejo es muy difícil. A mí, a raíz de la publicación del libro, la gente me pregunta, ¿pero cómo puedes dialogar con un conspiranoico? Y yo siempre les digo lo mismo. La manera de dialogar, o sea, hay dos métodos. Una es la empatía, no es un enemigo, es alguien, bueno, pues que está aquejado de un virus. Y la segunda es hacerle preguntas. El conspiranoico siempre es dogmático y la manera de combatir al dogma es hacerle preguntas e intentar que esa persona también se haga preguntas a sí misma. La duda es la gran enemiga del dogma. Josep, ¿hay marcha atrás una vez que uno empieza a coquetear con estas teorías? Yo quiero ser optimista y también romper una lanza por los grises, es decir, estamos hablando de casos, como decíamos, muy llamativos, pero hay un rango muy amplio de personas que tienen dudas y son dudas razonables y es tan importante para nosotros como individuos y en la sociedad, es tan importante la confianza como la desconfianza. Hay momentos en los que necesitamos desconfiar y esas desconfianzas son muy necesarias, y otros momentos en los que es al revés, necesitamos confiar. Lo problemático está cuando tú estás convencido sin pruebas de que hay que el virus, por ejemplo, no existe, o que sin pruebas, que la mascarilla pues es mala para la salud y que todos los científicos del mundo están complotados para negar esa evidencia. Y eso te hace tomar decisiones de no ponerte la mascarilla, te hace tomar decisiones de no vacunarte, y estamos viendo cómo, los datos los vemos en todos los países. A mí se me quedó grabado pues el de Estados Unidos. En mayo murieron 18.000 personas que no estaban vacunadas y solamente 150 que sí estaban vacunadas, por personas mayores con otras cuestiones adicionales, ¿no? Lo que trato de decir es que patologías previas y muchos años, básicamente. Claro. Y evidentemente cualquier que se acerque a esos datos vería pues que si no se hubieran vacunados estaríamos hablando de 18.000 no vacunados y de 18.000 por el otro lado, ¿no? O sea que la cuestión está en que es un rango muy amplio, hay personas con dudas muy razonables, es importante, como decía Noel, preguntar, es importante no verlos como enemigos, porque muchos buscan honestamente una explicación y sentirse seguros en el mundo, comprendiendo cosas que a veces son muy difíciles de comprender, y la pandemia nos ha puesto en tesituras muy difíciles. ¿Y este tipo de teorías son más de izquierdas o de derechas? ¿Se puede hacer esa diferenciación? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, porque en los datos lo que hemos visto es como que han ido evolucionando. Aquí quiero recordar los datos que están disponibles en la web de FECID, de los microdatos, para todos los investigadores que quieran utilizarlos. Son 3 rondas de encuestas que hicimos en julio, luego en enero y ahora en mayo, y ese perfil ha ido evolucionando. Y es verdad que los más fuertes y los primeros que se visibilizaron pues estaban en los extremos ideológicos y sobre todo en la extrema derecha. Y bueno, no es casualidad, porque esas narrativas luego una persona puede tener dudas, pero luego hay como partidos políticos o agentes políticos que pueden aprovechar esa mentalidad y esas dudas, ¿no? Y se agrupan en narrativas coherentes que te explican un poco la historia con retales de este tipo que dices, tiene cierto sentido, y por eso vemos que esas teorías están más a los extremos ideológicos y últimamente más en la extrema derecha. Josep Lovera, sociólogo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Pues precisamente, hablando de extrema derecha, le preguntaba a Lovera por la adscripción ideológica de las teorías de la conspiración, porque hay algunas que están comprando en la extrema derecha, incluso partidos con representación en las instituciones. Hablamos de Vox, ¿se acuerdan de esto? Solicitan medidas educativas que vulneran el derecho de los padres, ese sí existe, a educar a sus hijos al interferir impartiendo ideología de género, dogmas queer, pornomarxismo y mentiras a científicas. Eso del pornomarxismo que dijo en la Asamblea de Madrid la diputada de Vox, Alicia Rubio de Olo, era mucha risa en su momento, tal, pero no es un concepto para tomárselo a coña. Laura Méndez, politóloga, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esto de pornomarxismo? No es una invención de la diputada de Vox. ¿De dónde viene? No es una ocurrencia inocente, es una expresión que reivindicó un concepto de un libro que describe una especie de revolución, en palabras de los autores, impulsora del homosexualismo ideológico y la pedofilia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el supuesto lobby LGTB estaría promoviendo, según esto, las relaciones homosexuales y el comunismo, buscando además la aceptación de la pedofilia, que ellos describen como parte de la revolución socialista. Es una expresión en la que se combina la homofobia de forma evidente con el conspiracionismo, ya que la extrema derecha lo que sostiene es que las dinámicas de dominación social se han revertido y presenta hoy a esas minorías históricamente discriminadas como una nueva clase dominante. De ahí el concepto de ideología LGTB. Es algo característico de esa batalla cultural que están librando, donde el desprecio a este colectivo se manifiesta a veces de forma ambigua y otras muy explícita, como esta vez. Y bueno, en cualquier caso son discursos que tienen un sustrato ideológico común, muy ultraconservador. Noel. Sí, efectivamente, es una batalla cultural y luego los populismos, sobre todo el populismo de extrema derecha, lo que quiere es pescar votos entre gente que se siente decepcionada con el sistema. Y la conspiración entonces es un marco perfecto, porque el marco conspiranoico es hay un ellos que está contra nosotros. Y el ellos en este caso es el sistema político mainstream. Entonces es perfecto, el pensamiento conspiranoico casa muy bien con la ideología de estos partidos políticos. Y esto le vino estupendo, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos con la teoría de la conspiración QAnon. ¿Exactamente qué es QAnon, Laura Méndez? Sí, QAnon genera simpatías en estos ambientes. Es un fenómeno que contempla una variedad de teorías conspiratorias originadas en foros de Internet en torno al 2017, que ya están ampliamente extendidas en las redes sociales. Hay una narrativa antisemita en QAnon que vendría a suponer algo así como la reinterpretación de la conspiración judeo-masónica del siglo XX, aunque no podemos entender este fenómeno en función de una ideología específica. Lo que hace es aglutinar a distintos tipos de seguidores que coinciden en estar absolutamente fanatizados en torno a una idea central, que el mundo está dominado por una oscura red de tráfico sexual infantil y por adoradores del diablo, que serían unas élites progresistas, aunque realmente la extrema derecha se siente atraída por teorías un poco más específicas que se articulan en torno a tres corrientes: al nacionalismo blanco, al nacionalismo cultural y al supremacismo blanco, incorporando ahora la islamofobia como un elemento esencial de su propia identidad. Pero bueno, hay muchas más teorías conspiratorias que preocupan y así aparecen en informes de organismos internacionales como teorías e ideologías como el movimiento identitario, el aceleracionismo y de forma más marginal, por ahora, el ecofascismo también. Sobre teorías identitarias, hay una que ha ido calando en el discurso político de la extrema derecha europea, que es la del gran reemplazo. Es una teoría que nace en Francia, que sostiene que las ONGs y la izquierda y todo el mundo con la connivencia de élites liberales quieren sustituir a la población blanca y europea, quitarlos de en medio y cambiarlos por africanos, básicamente porque, según esta teoría, son más sumisos y trabajan más. Y eso es lo que quiere la élite mundial, según la teoría del gran reemplazo. Andreu Domingo, buenas noches. Hola, buenas noches. Subdirector del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo nace esta teoría del gran reemplazo? Sí, la teoría esta del gran reemplazo, como has explicado muy bien, viene recogida en un libro que tiene el mismo título de un escritor francés que se llama Renaud Camus, que quiso pasar a la política en 2 ocasiones en Francia, fracasó, se mueve en el círculo cercano a la Agrupación Nacional y de hecho el libro recoge sus discursos, ¿no? Lo que es interesante es ver cómo al principio del libro, para justificar el título del gran reemplazo, él cita
en un ejercicio de perversión un poema de 1953 de Bertolt Brecht, que más o menos que estaba dirigido a la represión del régimen de la República Democrática Alemana sobre los trabajadores, y decía, bueno, como el pueblo no nos gusta, lo que tendremos que hacer es disolver el pueblo y elegir uno nuevo. Lo que es curioso es que esa misma cita, sin citar que venía de Renat Camus, la utilizó Santiago Abascal en el debate de investidura en 2019 de Pedro Sánchez. Hizo gala de que él leía autores de extrema izquierda, lo que pasa es que estaba siguiendo el argumentario de Camus, del Gran Reemplazo, y luego eso se ha recogido también en su ideario. ¿Cómo se está difundiendo, por ejemplo, en España, esta teoría, la del Gran Reemplazo? Bueno, en España hay una confusión que estuvo promovida sin quererlo por Naciones Unidas. Naciones Unidas en 2001 hizo un informe que decía: las migraciones de reemplazo son una solución para el envejecimiento de la población, entendiendo que las llamadas migraciones de reemplazo eran aquellas los migrantes que llegan para sustituir a los no nacidos por el descenso de la fecundidad. Eso en España tuvo mucha repercusión, porque si nos acordamos, el anuncio coincidió con las elecciones que ganaría al final el PP, y los titulares más o menos hacían unas proyecciones. Entonces, aunque el informe acababa diciendo que las migraciones no eran una solución para el sistema de pensiones, al final lo que recogieron los titulares fueron dos cosas. Por un lado, que los migrantes venían a pagarnos las pensiones, cosa que no es cierta, y por el otro, que mira tú qué invasión de migrantes va a llegar en los próximos años. Y eso es lo que ha calado en el discurso de la extrema derecha. De todas maneras, este es un discurso que lo que viene es a decir que hay una sustitución de la lucha de clases por la lucha de razas, y cala pues en los más perjudicados por la migración, ¿no? Ese es el tema. Andreu Domingo, subdirector del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Laura, hablábamos de la teoría QAnon, de las milicias que se han orquestado en torno a ella. Son grupos violentos de extrema derecha, extraparlamentaria. Hay un informe de Europol que ha detectado que muchos de estos grupos han participado durante este año en enfrentamientos paramilitares, entrenamientos paramilitares clandestinos aquí en Europa. O sea, no es una cosa solo de Estados Unidos. No, el último informe de Europol sobre situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea señala ese hecho, que en algunos países se ha observado un creciente interés entre ultraderechistas en asistir a esos encuentros paramilitares. Son sesiones de entrenamiento con armamento. Esto suele atraer pues a entusiastas de las armas, a gente que ya consume manifiestos ideológicos conocidos por autores de anteriores masacres en los últimos 10 años, y sobre todo manuales tácticos que se difunden un poco sin control a través de Internet. Esto es bastante preocupante, y paralelamente también se han publicado otros dos informes, el de Estados Unidos, que es la primera estrategia nacional contra el doméstico, que establece, concluye que el supremacismo blanco asociado a las milicias constituye la primera amenaza para su país, sobre todo preocupando a los actores solitarios. Al final es la amenaza más impredecible, y en Europa el Ministerio de Interior alemán dedica un capítulo íntegro a lo que considera nuevas derechas, que serían grupos que están buscando una revolución cultural desde posicionamientos antidemocráticos y antiliberales a favor de sociedades ideológicas y étnicamente homogéneas. Ahí hay un componente conspiracionista también muy importante. Yo creo que desde luego tenemos que enfocar esto como terrorismo doméstico y como terrorismo de extrema derecha, porque hablamos de tentativas o de acciones violentas directamente que tienen objetivos políticos de largo alcance, a largo plazo. Lo que pretenden es cambiar la cultura y la política de la sociedad donde viven para favorecer a su propio grupo. Laura Méndez, politóloga, gracias, buenas noches. Muchas gracias.
Noel, muy brevemente, con esta explosión de teorías de la conspiración, algunas más peligrosas, otras menos peligrosas, como las que hemos abordado al principio, ¿crees que es un fenómeno que va a tocar techo en algún momento o que puede ir a más? Yo creo que desgraciadamente puede ir a más. Después de la pandemia se abre un mundo nuevo, es un mundo lleno de incertidumbres, y en esos momentos de cambio, de gran salto hacia adelante y de muchas incertidumbres, es donde la conspiranoia prospera. Entonces, por desgracia, yo creo que tiene que ir a más y que tenemos que estar muy vigilantes. Si buscan buena lectura para este verano, apunten El pensamiento conspiranoico de Noel Ceballos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.